Era una noche oscura de diciembre cuando todo comenzó. Estaba en mi apartamento, solo, disfrutando de una taza de café y revisando mis redes sociales. Facebook había sido siempre una herramienta para mantenerme conectado con amigos y familiares, pero esa noche algo diferente llamó mi atención. Recibí una solicitud de amistad de alguien llamado Clara Rodríguez. Su perfil no parecía sospechoso, algunas fotos de viajes, comentarios de amigos y publicaciones sobre libros y películas. Sin embargo, había algo en su mirada en las fotos que me resultaba inquietante, como si me observara directamente. Acepté la solicitud, sin darle mayor importancia. Poco después, recibí un mensaje de ella. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Me sorprendió un poco la familiaridad con la que se dirigía a mí, pero pensé que tal vez nos habíamos conocido en algún evento o a través de amigos comunes. Hola, Clara. Bien, ¿y tú? Nos conocemos, le respondí. No directamente, pero tenemos amigos en común. Vi tu perfil y me pareció interesante, contestó ella rápidamente. Nuestra conversación continuó de manera fluida. Clara parecía tener intereses similares a los míos, libros de terror, películas de culto y lugares exóticos. Sin embargo, había algo en la rapidez y la precisión de sus respuestas que me hacía sentir incómodo, como si supiera más sobre mí de lo que dejaba ver. Durante las siguientes semanas, Clara se convirtió en una presencia constante en mi vida virtual. Comentaba en mis publicaciones, enviaba mensajes todos los días y me etiquetaba en memes y artículos. Poco a poco, comencé a notar patrones extraños en su comportamiento. Por ejemplo, cada vez que mencionaba algún lugar al que planeaba ir, ella comentaba cosas como me encantaría ir contigo o ese lugar es maravilloso, estuve allí hace poco. Era como si estuviera intentando acercarse más de lo que debería. Una noche, después de llegar a casa de una cena con amigos, encontré un paquete en la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos con una caligrafía precisa y elegante. Lo abrí con curiosidad, pero lo que encontré dentro me dejó helado. Era una foto mía, tomada desde la ventana de mi sala de estar. En la foto, estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién había tomado esa foto? Y lo más inquietante, ¿cómo había conseguido mi dirección? Inmediatamente pensé en Clara. No tenía ninguna prueba concreta, pero algo en mi interior me decía que ella estaba relacionada con esto. Decidí confrontarla al respecto. Clara, hoy recibí algo muy extraño en mi casa. ¿Sabes algo al respecto?, le escribí. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. ¿A qué te refieres, Daniel? Una foto mía, tomada desde mi ventana. ¿Tú me la enviaste? Hubo un largo silencio antes de que finalmente respondiera. No sé de qué estás hablando. Eso suena muy perturbador. ¿Estás seguro de que no fue alguien más? Su respuesta parecía genuina, pero no pude evitar sentir que algo no encajaba. Decidí investigar más a fondo sobre Clara. Revisé su perfil de Facebook en busca de cualquier pista que pudiera darme información sobre ella. Sin embargo, cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo poco que realmente sabía. Muchas de sus fotos parecían demasiado perfectas, como si fueran sacadas de internet. Sus amigos también parecían perfiles vacíos, sin mucha actividad. Una noche, mientras revisaba su perfil por enésima vez, recibí un mensaje de un amigo en común, Javier. Daniel, ten cuidado con Clara. Algo no está bien con ella. ¿Qué sabes sobre ella?, le pregunté,
esperando obtener alguna respuesta que aclarara mis dudas. Solo te diré esto, tuve una experiencia muy extraña con ella. Me siguió a todas partes durante semanas, sabía cosas sobre mí que nadie más sabía. Al final, tuve que eliminar mi cuenta de Facebook y crear una nueva para deshacerme de ella. Ten cuidado. El mensaje de Javier me dejó más inquieto que antes. Decidí seguir su consejo y eliminar a Clara de mis amigos y bloquear su perfil. Sin embargo, el miedo persistía. Sentía que estaba siendo observado constantemente y la sensación de paranoia se intensificaba cada día. Una noche, después de llegar a casa del trabajo, encontré otro paquete en la puerta. Esta vez, contenía una nota. No puedes escapar de mí, Daniel. Siempre estaré cerca. El miedo se convirtió en terror. Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. Fui a la policía y les conté todo lo que había sucedido. Me escucharon atentamente y tomaron mi declaración, pero me dijeron que no había mucho que pudieran hacer sin pruebas concretas. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad y estar atento a cualquier actividad sospechosa. Siguiendo su consejo, instalé cámaras alrededor de mi apartamento y cambié todas mis contraseñas. También decidí alejarme de las redes sociales por un tiempo, esperando que eso calmara las cosas. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada estaba parada frente a mi ventana, observándome. No podía ver su rostro, pero sabía que era Clara. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, la figura ya había desaparecido. Los días siguientes fueron una tortura. Sentía que Clara estaba en todas partes, acechándome desde las sombras. Decidí mudarme temporalmente a casa de un amigo, esperando que eso me diera algo de paz. Sin embargo, una noche, mientras cenábamos, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes escapar de mí? Estoy más cerca de lo que piensas. El miedo y la paranoia alcanzaron un punto crítico. Decidí enfrentar a Clara directamente, descubrir quién era realmente y por qué me estaba haciendo esto. Utilizando mis habilidades en informática, logré rastrear la dirección IP de los mensajes que había estado recibiendo. Me llevó a una casa en las afueras de la ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí a la dirección. La casa estaba oscura y parecía abandonada. Sin embargo, sentía que debía entrar y enfrentar lo que fuera que me esperaba adentro. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido, y entré. El interior de la casa estaba en ruinas, con muebles viejos y polvo por todas partes. Avancé con cautela, mi linterna iluminando el camino. Llegué a una habitación al final del pasillo, donde encontré una computadora encendida. La pantalla mostraba mi perfil de Facebook y las conversaciones que había tenido con Clara. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Clara, con una expresión de furia en su rostro. «¿Pensaste que podías escapar de mí?», dijo con una voz que envió escalofríos por mi espalda. «¿Qué quieres de mí?», grité, retrocediendo. Clara avanzó lentamente, su mirada fija en la mía. «Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que entiendas el miedo, la soledad. Nadie puede escapar de mí». Intenté correr, pero Clara me alcanzó y me derribó al suelo. Luchamos violentamente, pero ella tenía la ventaja. Sentí que perdía el conocimiento, pero antes de que todo se volviera negro, escuché sirenas de policía acercándose. Desperté en el hospital, con un dolor agudo en la cabeza.
Un oficial de policía estaba a mi lado, explicándome que habían arrestado a Clara y que estaría bajo custodia. Sin embargo, la sensación de terror no desapareció. A medida que me recuperaba, investigué más a fondo sobre Clara. Descubrí que no era su verdadero nombre y que había estado utilizando múltiples identidades en línea para acosar a varias personas. Su verdadero nombre era Elena García, una mujer con un pasado oscuro de trastornos psicológicos y comportamiento obsesivo. Elena fue llevada a juicio y declarada culpable de acoso y agresión. Fue internada en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Aunque la justicia se había servido, el miedo y la paranoia que había sembrado en mí no desaparecieron por completo. Intenté volver a mi vida normal, pero siempre sentí que alguien me observaba desde las sombras. Las redes sociales ya no eran un lugar seguro para mí, así que decidí eliminarlas por completo y cambiar de ciudad, esperando encontrar algo de paz. Los años pasaron, y poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse. Hice nuevos amigos, encontré un nuevo trabajo y construí una nueva vida. Sin embargo, una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: "Nunca te olvidaré, Daniel". El miedo regresó con fuerza. Aunque Elena estaba en una institución, sentía que su sombra seguía acechándome. Decidí mudarme de nuevo, cambiar mi identidad y empezar de cero una vez más. El terror psicológico que Elena había infundido en mí dejó cicatrices profundas. Aprendí a confiar en mis instintos y a ser más cauteloso en mi vida en línea. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía tomar medidas para proteger mi futuro. A medida que seguía adelante, viviendo cada día con cautela, recordaba siempre que en el mundo digital, no todo es lo que parece. Las sombras de Clara, o mejor dicho, Elena, seguían acechando, y aunque estaba a salvo por ahora, sabía que debía estar siempre alerta. Meses después, cuando ya pensaba que el miedo había quedado atrás, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina, familiar y perturbadora, susurró: "Daniel, me extrañaste". Era Elena. Sentí como el pánico se apoderaba de mí nuevamente. ¿Cómo había conseguido mi nuevo número? Llamé inmediatamente a la policía y les expliqué la situación. Me aseguraron que investigarían el incidente, pero sus palabras no lograron calmarme. La paranoia volvió a instalarse en mi vida, y sentí que debía tomar medidas aún más drásticas para protegerme. Decidí mudarme a otro país. El proceso fue complicado, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sentirme seguro nuevamente. Vendí todas mis pertenencias, cerré mis cuentas bancarias y corté todos los lazos con mi vida anterior. Empecé de nuevo en un lugar donde nadie me conocía. Durante un tiempo, todo estuvo en calma. Disfrutaba de mi nueva vida, había hecho nuevos amigos y conseguido un buen trabajo. Pero el miedo persistía en el fondo de mi mente. Sabía que Elena seguía ahí, en algún lugar, acechándome. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa desde el trabajo, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, tratando de no mirar hacia atrás. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta con fuerza y aseguré todas las cerraduras. Mi corazón latía con fuerza y la paranoia estaba en su punto máximo. Decidí instalar más cámaras de seguridad en mi nuevo hogar y cambiar mis rutinas diarias para evitar ser seguido. También cambié mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico una vez más. No podía permitir que Elena volviera a encontrarme. Pasaron meses sin incidentes, y poco a poco comencé a relajarme nuevamente. Pero una noche,
mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré uno nuevo de una dirección desconocida. El asunto decía: ¿pensaste que podías escapar de mí? El terror me invadió una vez más. Sabía que Elena no se detendría hasta destruir mi vida por completo. Decidí contactar a un investigador privado para que me ayudara a rastrear su paradero y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. El investigador, un hombre llamado Luis, comenzó a trabajar en mi caso de inmediato. Me mantuvo informado de sus avances y me aseguró que haría todo lo posible para encontrar a Elena. Durante semanas, Luis siguió pistas y rastros en línea, tratando de localizar a la mujer que había convertido mi vida en un infierno. Finalmente, Luis me llamó con noticias. Había encontrado una dirección que creía que pertenecía a Elena. Estaba ubicada en una pequeña ciudad, a varios kilómetros de donde me encontraba. Decidí acompañar a Luis y enfrentar a Elena una vez más, esta vez con la esperanza de poner fin a todo esto. Nos dirigimos a la dirección en cuestión, un viejo edificio de apartamentos en mal estado. Mi corazón latía con fuerza mientras subíamos las escaleras hasta el piso donde supuestamente vivía Elena. Luis me indicó que me quedara atrás mientras él tocaba la puerta. Una mujer abrió la puerta, pero no era Elena. Era una mujer mayor, de aspecto cansado y preocupado. Luis le mostró su identificación y le explicó que estábamos buscando a Elena García. Elena, dijo la mujer, sorprendida. Ella se fue hace meses. No ha dejado ninguna información sobre su paradero. La decepción y el miedo se apoderaron de mí nuevamente. ¿Dónde estaba Elena? ¿Cuánto tiempo más seguiría huyendo de ella? Luis me aseguró que continuaríamos buscando, pero su voz sonaba menos segura que antes. Las semanas siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Sentía que Elena estaba en todas partes, acechándome desde las sombras. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico desconocido, me hacía saltar de miedo. Finalmente, un día, recibí una llamada de Luis. Había encontrado otra pista, algo que podría llevarnos directamente a Elena. Nos encontramos en su oficina, donde me mostró un mapa con varias ubicaciones marcadas. Creo que Elena ha estado moviéndose constantemente, explicó Luis. Pero esta última dirección parece ser más permanente. Vale la pena investigarla. Nos dirigimos a la nueva dirección, con la esperanza de encontrar a Elena de una vez por todas. El lugar era una casa antigua y desmoronada en las afueras de la ciudad. Luis y yo avanzamos con cautela, conscientes de que Elena podía estar esperándonos. Al llegar a la puerta, Luis la empujó suavemente y entramos. El interior de la casa estaba en ruinas, con muebles rotos y polvo por todas partes. Avanzamos lentamente, mi linterna iluminando el camino. De repente, escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Subimos las escaleras con cautela, cada paso resonando en la casa vacía. Llegamos a una habitación al final del pasillo, donde encontramos una computadora encendida. La pantalla mostraba mi perfil de Facebook y las conversaciones que había tenido con Clara. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Elena, con una expresión de furia en su rostro. «¿Pensaste que podías escapar de mí?», dijo con una voz que envió escalofríos por mi espalda. «¿Qué quieres de mí?», grité, retrocediendo. Elena avanzó lentamente, su mirada fija en la mía. «Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que entiendas el miedo, la soledad. Nadie puede escapar de mí». Intenté correr, pero Elena me alcanzó y me derribó al suelo. Luchamos violentamente, pero ella tenía la ventaja.
Sentí que perdía el conocimiento, pero antes de que todo se volviera negro, escuché sirenas de policía acercándose. Desperté en el hospital con un dolor agudo en la cabeza. Un oficial de policía estaba a mi lado, explicándome que habían arrestado a Elena y que estaría bajo custodia. Sin embargo, la sensación de terror no desapareció. A medida que me recuperaba, investigué más a fondo sobre Elena. Descubrí que había estado utilizando múltiples identidades en línea para acosar a varias personas. Su verdadero nombre era Marta García, una mujer con un pasado oscuro de trastornos psicológicos y comportamiento obsesivo. Marta fue llevada a juicio y declarada culpable de acoso y agresión. Fue internada en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Aunque la justicia se había servido, el miedo y la paranoia que había sembrado en mí no desaparecieron por completo. Intenté volver a mi vida normal, pero siempre sentí que alguien me observaba desde las sombras. Las redes sociales ya no eran un lugar seguro para mí, así que decidí eliminarlas por completo y cambiar de ciudad, esperando encontrar algo de paz. Los años pasaron, y poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse. Hice nuevos amigos, encontré un nuevo trabajo y construí una nueva vida. Sin embargo, una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: "Nunca te olvidaré, Daniel". El miedo regresó con fuerza. Aunque Marta estaba en una institución, sentía que su sombra seguía acechándome. Decidí mudarme de nuevo, cambiar mi identidad y empezar de cero una vez más. El terror psicológico que Marta había infundido en mí dejó cicatrices profundas. Aprendí a confiar en mis instintos y a ser más cauteloso en mi vida en línea. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía tomar medidas para proteger mi futuro. A medida que seguía adelante, viviendo cada día con cautela, recordaba siempre que en el mundo digital, no todo es lo que parece. Las sombras de Marta seguían acechando, y aunque estaba a salvo por ahora, sabía que debía estar siempre alerta. Los meses pasaron y poco a poco comencé a sentirme más seguro en mi nueva vida. Había encontrado un trabajo que disfrutaba y estaba haciendo nuevos amigos, aunque siempre mantenía cierta distancia, temiendo que el pasado pudiera alcanzarme. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos en una cafetería, noté que alguien me observaba desde una mesa cercana. Era una mujer joven, con una expresión de preocupación en su rostro. Pensé que tal vez me estaba confundiendo con alguien más, así que decidí ignorarla y continuar con mi día. Esa noche, recibí un mensaje de una nueva dirección de correo electrónico. El asunto del mensaje decía ayuda y el contenido me dejó helado. La mujer de la cafetería me había escrito: "Hola, Daniel. Mi nombre es Elena. Necesito hablar contigo sobre Marta García. Por favor, no ignores este mensaje. Es urgente". Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Decidí responder, aunque con cautela. "Hola, Elena. ¿Cómo me encontraste y qué sabes sobre Marta?". La respuesta llegó rápidamente. "Lo encontré por las noticias. Vi tu foto en un artículo sobre su juicio y reconocí tu nombre. Marta me acosó de la misma manera que a ti. Necesito tu ayuda para detenerla". El miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Cómo podía Marta estar acosando a otra persona si estaba en prisión? Decidí reunirme con Elena en un lugar público para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Nos encontramos en una cafetería concurrida. Elena parecía nerviosa, pero determinada. Me contó cómo había conocido a Marta a través de Facebook y cómo su comportamiento se volvió cada vez más perturbador.
Al principio, no había hecho la conexión con mi historia, pero cuando vio el artículo sobre el juicio de Marta, todo encajó. Marta está en prisión, le dije, tratando de tranquilizarla. No puede hacerte daño. Elena negó con la cabeza. Eso es lo que pensé, pero he estado recibiendo mensajes de alguien que afirma ser ella. Me siguen a todas partes, saben cosas que nadie más debería saber. Estoy aterrada. Sentí una ola de impotencia. ¿Cómo podía estar pasando esto? Decidimos investigar juntos, tratando de encontrar alguna pista sobre quién estaba detrás de los mensajes. Pasamos horas revisando correos electrónicos, perfiles de redes sociales y cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Finalmente, encontramos algo inquietante. Los mensajes provenían de una dirección IP que no correspondía a ninguna prisión. Alguien estaba haciéndose pasar por Marta y estaba jugando con nosotros. Decidimos llevar nuestra evidencia a la policía. Aunque inicialmente fueron escépticos, logramos convencerlos de que alguien estaba utilizando la identidad de Marta para acosarnos. La policía comenzó una investigación, pero las respuestas no llegaban lo suficientemente rápido. Una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí un mensaje de la misma dirección desconocida. Esta vez, contenía un video. Con manos temblorosas, abrí el archivo y lo que vi me dejó sin aliento. Era una grabación de mi casa, tomada desde el exterior. La cámara se movía lentamente, enfocando las ventanas y la puerta principal. El miedo me paralizó. Sabía que debía llamar a la policía de inmediato, pero antes de que pudiera hacerlo, recibí otro mensaje. Nos vemos pronto, Daniel. Muy pronto. No podía seguir esperando. Llamé a Elena y le dije que debía ir a un lugar seguro. También contacté a la policía, quienes prometieron enviar una patrulla a mi casa. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Finalmente, escuché las sirenas de la policía acercándose. Salí de la casa para recibir a los agentes, agradecido por su llegada. La policía comenzó a vigilar mi casa y a investigar más a fondo los mensajes. Finalmente, descubrieron que los correos electrónicos provenían de un ex compañero de celda de Marta, alguien que había sido liberado recientemente. Este hombre había continuado con la obsesión de Marta, acosando a sus víctimas y utilizando su identidad. El hombre fue arrestado y llevado a juicio. Esta vez, sentí un verdadero alivio al saber que estaba tras las rejas. Elena y yo continuamos apoyándonos mutuamente, y con el tiempo, logramos superar el miedo que nos había atormentado. La experiencia me dejó marcado y más cauteloso. Aprendí a confiar en mis instintos y a ser más consciente de mi seguridad en línea. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía tomar medidas para proteger mi futuro. Viví cada día con cautela y recordé siempre que en el mundo digital, no todo es lo que parece.